¿Y si tengo depresión? Es la pregunta que se hizo Karen a las 2 de la mañana en medio de su insomnio. Enseguida entra a internet y teclea: ¿qué es la depresión? Lo primero que encuentra en letras frías y gigantes es un trastorno mental. En cuestión de segundos, su primer reflejo fue sentirse aún más triste. Comenzó a dudar de su propia cordura y la comenzaron a atacar una serie de pensamientos. ¿Y si yo soy la que exagera? ¿Y si yo he sido la loca todo este tiempo? ¿Y si no es para tanto todo esto? ¿Y si realmente estoy mal de la cabeza? Pero ¿y qué si te dijera que Karen no está loca? Que su cerebro no tiene un fallo de fábrica y que la ciencia ya rompió esa etiqueta. Seguimos hablando de la depresión como en la Edad Media, como si el dolor del alma fuera un pecado, algo antinatural, una enfermedad, como si no nos pasara a todos. Y lo peor, a esta creencia arcaica se le sumó la japicracia, esa tiranía moderna que nos exige estar felices, motivados y sonrientes 100% del tiempo. Un concepto del que hablaremos un poquito más adelante en este capítulo. Seguir atrapados entre la creencia de la depresión como pecado, enfermedad o trastorno que hay que medicar y la dictadura de la japicracia es la verdadera enfermedad, la verdadera trampa. Es lo que vuelve a este estado crónico y perpetuo. Te quita la autonomía, te convence de que eres un enfermo, enferma de por vida y te vuelve dependiente de un sistema que prefiere anestesiarte antes que escucharte. Pero tranquila, tranquilo, vamos a ir desarmando todo esto poquito a poco. En este video vas a entender realmente qué es la depresión, según la psicología clínica y la evidencia científica actual. Vas a descubrir sus verdaderas causas y sobre todo vas a entender que no estás rota, no estás roto y que por supuesto sí hay un camino de salida. Aviso, en este video no voy a decir lo mismo que dicen todos en Google. Te hablaré desde la experiencia real, no manuales. Vamos a romper el teléfono descompuesto. Ponte cómoda, ponte cómodo, ve por tu bebida favorita y tercera llamada, comenzamos. Una mentira y una teoría incorrecta son como una fábrica de parches. Para sostener algo que empezó mal, hay que inventar más y más explicaciones complicadas que parezcan lógicas, como lo que pasó en la astronomía antigua, cuando un grupo de personas tercas sostenían irracionalmente que la Tierra, nuestro planeta, era el centro del universo. Cuando sostenían eso, pues resultaba casi imposible explicar por qué el planeta Marte a veces avanzaba y a veces retrocedía en el espacio. ¿Qué hicieron para explicar esto y al mismo tiempo seguir sosteniendo su teoría incorrecta? Inventaron los epiciclos, que son círculos imaginarios dentro de círculos dentro de círculos. Sonaba tan ridículamente complicado que la gente pensaba, bueno, debe ser cierto, suena muy científico. Spoiler, a veces, mientras más complicada es una explicación, menos cierta es. Eso mismo ha pasado con el concepto de depresión. Le han puesto tanto parche encima, tanto círculo dentro de círculo dentro de círculo, que si la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que si el lóbulo frontal, que terminamos creyendo que somos un aparato químico eléctrico defectuoso. Pero empecemos rompiendo círculos y mitos, como cuando la ciencia, Galileo y Copérnico se atrevieron a decir, no, la Tierra no es el centro del universo. No es flojera, no estás en la hamaca o la cama porque quieres, estás atravesando un agotamiento emocional y por lo tanto biológico profundo. No es un drama y llamar la atención. De hecho, las personas deprimidas hacen lo imposible por ocultarse y ocultarlo detrás de una sonrisa funcional. Definitivamente no es un defecto cerebral ni un trastorno mental. No es un fallo en tus neuronas, ni un desbalance de neurotransmisores, ni una condena de por vida.
En el video anterior hablo un poquito más de la historia de la depresión. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Pero hagamos un breve resumen porque el contexto lo cambia todo. El dolor del alma existe al menos desde hace más de 5000 años. En muchas culturas ancestrales, desde la India antigua, pasando por los griegos, hasta los filósofos del siglo XIX, se ha puesto atención en el sufrimiento humano. A este estado se le otorgó el nombre de melancolía en la época de Hipócrates en Grecia y era visto como un periodo de sombra y duelo necesario en la vida. Fue hasta 1980 en Estados Unidos, con la publicación del Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales DSM-3, cuando decidieron estampar ahí el concepto de trastorno depresivo mayor y convertirlo oficialmente en una enfermedad mental. ¿Te preguntas por qué? ¿Para qué? Yo también. A mediados del siglo XX, la industria descubrió el enorme potencial económico de etiquetar las emociones humanas. Aquí viene la primera pista. Mira, sí, la tristeza profunda, la melancolía, es una condición humana, natural, pasajera. Obvio, no hay nada que arreglar. Cuando mucho acompañamos y consolamos a la persona. Pero si la nombramos trastorno depresivo mayor, pues necesitamos venderle un fármaco o muchos para curarla. Y en esta parte de la historia seguimos estancados. Pero vamos a ver, ahora sí, ¿qué es la depresión? Para salir de los epiciclos imaginarios de círculos dentro de círculos dentro de círculos, lo primero que debemos señalar es esto. Se creó una frontera artificial e inventada entre depresión y tristeza para poder comercializar el tratamiento. Una de las preguntas que más me han hecho en consulta y que yo también me he planteado ¿es lo mismo tristeza que depresión? Si googleas, encontrarás que la respuesta rotunda es no. Casi ja, 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 ¿cómo crees? Y de ahí se sueltan a crear círculos dentro de círculos dentro de círculos para intentar explicar su respuesta. Muchos profesionales han sido adoctrinados para repetir que no son lo mismo, como si fueran objetos de diferentes planetas. Pero nosotros no nos vamos a quedar con esa respuesta epicíclica. Salgamos del adoctrinamiento y hagamos un análisis profundo y objetivo. Acompáñame hasta el final y descubre por ti misma, por ti mismo, si realmente son tan diferentes. Por cierto, si este contenido te está aportando claridad, tómate un segundo para suscribirte al canal ahora mismo aquí abajito, dale un me gusta y comparte con alguien que necesite escuchar esto el día de hoy. Construyamos juntos esta comunidad de aprendizaje y autoconocimiento. Durante décadas nos han dicho que la tristeza y la depresión son dos planetas aparte. Nos han vendido la idea de que la tristeza es normal, natural, pero que si esta misma tristeza se vuelve más profunda en cierto periodo de tiempo, mágicamente deja de ser humana y se transforma en trastorno mental, en una patología, como si se formaran de ingredientes diferentes. Desde ya suena un poco ilógico, ¿no? Pero si usas las explicaciones que usa la psiquiatría tradicional para separarlas, te das cuenta que es absurdo. Exactamente, igual que el invento de los epiciclos de Marte. Círculos dentro de círculos dentro de círculos. Vamos a desmontar las tres grandes mentiras con las que intentan separarlas. Te dicen, la tristeza dura unos días, pero la depresión dura semanas o meses. Por favor, si fallece alguien que amas mucho, si atraviesas un divorcio devastador, si tienes que ir todos los días 12 horas a un trabajo abusivo, si vives en un ambiente con rasgos narcisistas, si no te alcanza para pagar la renta, ¿de verdad alguien cree que eso se resuelve en 2 semanas? El dolor humano no tiene un cronómetro. Poner un límite locamente arbitrario de 14 días para decir que después de ese tiempo estás enferma, enfermo, es una crueldad y una falta de respeto a la complejidad de nuestras emociones. 2. Dicen, la tristeza tiene una causa clara, pero la depresión no tanto. Este argumento es el más insoportable e insostenible
de todos por 3 razones. 1. Porque de todas formas la psiquiatría nunca busca la causa, solo el síntoma. Si estás decaída, toma un fármaco, sin importar tu historia. Segundo, porque si la causa es evidente, tampoco les importa demasiado. Te pueden diagnosticar y recetar por lo que sea, por duelo, por sentirte sola, porque lloras, porque sí. Y tercero, toda depresión o tristeza o sufrimiento humano tienen una causa real. Si te tomas el tiempo suficiente para investigar, para escuchar. He tenido varios casos en donde la persona llega tan empastillada de fármacos y confundida por lo mismo que le cuesta trabajo empezar a sentir de nuevo y a ubicar las causas que la llevaron hasta ahí. Pero eso no significa que las causas no existan. Incluso a veces la causa o las causas han sido brutalmente normalizadas. Y lo reconozco en frases como: pensaba que solo tenía que aguantar. Creía que si me esforzaba un poco más, se iba a solucionar. Hay empleos, parejas, familias peores. A muchos no les interesa escarbar en tu historia, en tus duelos no resueltos, en tus traumas, en tu estilo de vida o en la violencia de tu entorno. Es mucho más rápido darte una receta en 15 minutos y ponerte la estampa de trastorno depresivo mayor que sentarse a escuchar tu vida, de lo que se pierden. Escucha esta. La tristeza es una reacción natural, pero la depresión es un fallo biológico, una enfermedad. Su falta de lógica me hace cortocircuito, pero esta es la trampa perfecta. Como es imposible recuperarse de momentos caóticos en tan solo 2 semanas, que es el tiempo permitido para tu tristeza, llega el momento de llamarle trastorno depresivo mayor. Y ahí te dicen que es tu serotonina, tus neuronas, tu cerebro descompuesto, que es hereditario. Jamás lo demostraron en un laboratorio, pero convenía decirlo porque la tristeza no se puede comercializar. No necesita solución en una píldora, pero un trastorno sí. ¿Ves lo absurdo que es todo esto? Y aquí te respondo con total honestidad. Yo no veo una frontera real entre tristeza profunda, sufrimiento humano y depresión. Pero si tuviéramos que crear una definición de depresión para separarla un poquito de la tristeza y que de verdad haga sentido, al menos para mí, según los procesos que he acompañado y lo que he vivido en carne propia, mi propuesta sería esta. La depresión es la tristeza humana llevada a su límite, un estado de agotamiento y colapso emocional profundo, cuando la vida, las circunstancias o el dolor han superado temporalmente tus recursos para sostenerte. Y no hay una línea mágica donde de repente dejas de estar triste y ¡boom!, te conviertes en un enfermo mental. No son planetas diferentes. Podríamos decir que la tristeza está adentro de la depresión, forma parte de ella, pero sumada a un agotamiento emocional extremo. Es una persona que se cansó de luchar, de aguantar, de remar en medio de un huracán. Se cansó de apagar fuegos que surgían por todos lados. Se hartó de esperar de que las cosas cambien. Se hartó de pedir milagros que no llegan. Es el punto en donde uno realmente se pregunta, ¿de esto trata la vida? La depresión no es un virus que te contagias, ni un cable quemado en el cerebro. Es el freno de mano de tu sistema nervioso. Es la respuesta lógica de un ser humano sometido a situaciones insostenibles durante tanto tiempo que perdió la cuenta. Tu cuerpo y tu mente no están enfermos. Al contrario, están tan sanos y son tan inteligentes que se ponen en pausa forzada para protegerte. Exactamente como un motor sobrecalentado que se apaga para no quemarse. Es un estado de reposo obligado que te dice a gritos: Oye, no puedes seguir viviendo bajo estas condiciones. Algo en tu entorno tiene que cambiar. Y es que le has ignorado tantas veces, le has hecho seguir trabajando a marcha forzada, con café, bebidas energéticas, paracetamol, azúcar, pastillas para dormir, tal vez con alcohol, distracciones. Pero llega el punto donde tu sistema dice: ya no puedo más. Y una de las cosas más importantes que quiero decirte hoy es esta. La definición más importante de tu dolor, tu tristeza, tu depresión, la tienes
tú. Tú eres la experta, el experto de tu propia vida. No dejes que nadie te convenza de que eres un defecto biológico. Y sí, ya sé, antes de que me lo digas, ya sé que puede ser cómodo portar etiquetas. Pero ¿a cambio de qué? ¿De entregar tu vida a alguien más? Y antes de que me digas, ya te estoy viendo escribir en comentarios. Carla, pero tal vez estas solo son ideas tuyas. Déjame decirte que no soy la única que se ha dedicado a hacer una revisión profunda de todo esto de la depresión. Hay gente mucho más comprometida que ha dedicado su vida a revisar todo esto, como Allen Frances, el mismo psiquiatra que dirigió el DSM-4 y que hoy denuncia con fuerza cómo la psiquiatría convirtió la normalidad en enfermedad. Joanna Moncrief, la psiquiatra investigadora de la Universidad de Londres, quien demostró que el mito de la serotonina no tenía evidencia. David Burns, pionero de la psicología cognitiva, que demostró cómo transformar pensamientos sin depender de fármacos. O el trabajo de la doctora Lucy Johnston, que le dice a la medicina: dejen de preguntarle al paciente qué hay de malo en ti y comiencen a preguntarle qué te ha sucedido. Así como ellos, habemos muchos psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos comprometidos a dejar de repetir frases y a realmente investigar, escuchar. Así que dejamos de hacernos la pregunta equivocada: ¿qué está mal en el cerebro? Y nos hacemos la pregunta correcta: ¿qué me ha sucedido? Como sugiere la doctora Johnston. Ahí es donde la verdad sale a la luz. Según mi experiencia acompañando procesos emocionales, puedo decirte algo con bastante certeza. La depresión jamás nace de una sola causa, es multicausal. Las razones son infinitas y completamente diferentes para cada persona. No existe una fórmula única. A veces es solo un evento devastador que te rompe por completo, pero la mayoría de las veces ocurre como dice el dicho mexicano: no es tanto lo duro como lo tupido. Una lluvia constante de acontecimientos, la acumulación de gotas de dolor en un vaso que un día finalmente se desborda. Si hoy estás viviendo esto, vamos a revisar algunas de las causas reales y situacionales más comunes que he visto en consulta, para que entiendas y conectes de dónde viene tu dolor. Las pérdidas y duelos no digeridos. La causa más evidente, pero a la vez más pisoteada por la prisa del mundo moderno. Y aquí no solo hablo de la partida de un familiar o un ser querido, hablo también del duelo profundo por la partida de un animal de compañía, de esas mascotas, esos seres que ya son parte importante y real de nuestra familia y cuyo dolor la sociedad suele minimizar. También hablo del dolor por una relación que terminó, sea un matrimonio o no. La pérdida de un empleo, la quiebra financiera de un proyecto, la pérdida de la salud o incluso el duelo por mudarte, sea de ciudad o de país, y dejar atrás tus raíces, tu identidad. Vivimos en una sociedad que te da 3 días de permiso en el trabajo si fallece algún familiar y pretende que al 4.º día regreses sonriendo. Y cuando no nos damos ni el permiso ni el tiempo para procesar el dolor, el cuerpo lo hace por nosotros. El duelo postergado se convierte en depresión. Los entornos familiares y relaciones tóxicas. ¿Puedes sanar en el mismo ambiente que te enfermó? Absolutamente no. Muchas veces la supuesta depresión de una persona es simplemente la reacción de estar viviendo bajo el mismo techo que un perfil de persona abusivo, machista, narcisista, estar inmersa en dinámicas de violencia intrafamiliar que a veces incluyen alcoholismo, adicciones, eventos traumáticos o creencias extremistas que te excluyen o te encierran. Un lugar donde tienes que caminar a diario como en un campo minado, midiendo cada paso, cuidando cada palabra, esperando la siguiente explosión, sin motivo y sin razón. Tal vez has soportado demasiado: infidelidades, humillaciones, cargar sola o solo con toda la economía del hogar, o convivir con un adulto incapaz de hacerse cargo de su propia vida. Desafortunadamente, no todas las familias saben cómo ser amorosas, cómo ser hogar.
hogar, cómo ser espacio de refugio. Si estás atrapada, atrapado en una jaula donde no puedes expresarte libremente, donde todo lo que haces está mal y donde tu autoestima es destruida a diario, tu sistema nervioso se apaga para protegerte. No es que estés enfermo, es que estás bajo un ataque constante. Situaciones laborales y financieros enfermizos. Pasar 10-12 horas al día en un empleo donde hay maltrato, explotación, donde eres víctima de acoso o de mobbing laboral y te lo has tenido que callar por miedo a perder tu sustento. Estar en un entorno en donde el sueldo apenas alcanza, donde vives ahogada en deudas, teniendo 2 o 3 trabajos para poder sobrevivir, sin descanso ni alimentación adecuados, o tal vez el dolor amargo de haber tenido que renunciar a algo que realmente te apasionaba por encajar en un sistema que te agota. Tener a tu alrededor jefes o compañeros tóxicos que te consumen la energía día a día. Termina por erosionar las ganas de levantarte cada mañana. El agotamiento por sobreexigencia. Esta es la trampa en la que caen las personas más generosas y responsables. Es esa persona que siempre tiene que poder con todo, la que sostiene a los hijos, cuida a los padres enfermos, resuelve la vida de la pareja, trabaja sin descanso y jamás se permite llorar o pedir ayuda porque los demás dependen de mí. Sostener el peso del mundo sobre las espaldas durante años termina por fracturar la columna de cualquiera. Llega un momento en que el cuerpo dice: si tú no vas a parar por las buenas, yo te voy a parar por las malas, y te tira a la cama. Pérdida de sentido. Esto nos ocurre al menos una vez en la vida. Me atrevería a decir que a todos, ya sea porque dejamos atrás una etapa, por ejemplo, la infancia, la adolescencia, la edad adulta temprana, el nido vacío cuando los hijos se van, la llegada de la tercera edad, o porque de repente nos damos cuenta de que ya no podemos seguir sosteniendo un estilo de vida, una relación, una profesión. Y es como una pequeña muerte de una misma. Ya no eres lo que eras, pero aún no sabes en qué te vas a convertir. Es exactamente igual como la etapa de metamorfosis de una mariposa. Ese momento oscuro, confuso y encerrado dentro de un capullo, donde la oruga ya dejó de ser oruga, pero todavía no tiene alas para volar. La pérdida de sentido no es una falla, es la antesala de una transformación. Sentirte rechazada, rechazado por ser quien eres. El dolor de no encajar o de haber sufrido bullying en la infancia, la adolescencia o incluso en la edad adulta. El sufrimiento profundo de sentirte rechazada, juzgada, juzgado por tu propio núcleo familiar o social, ya sea por tu natural orientación sexual o identidad de género, por tu forma de pensar, por el estilo de vida que elegiste o por no cumplir las expectativas que otros tenían de ti. Cuando el mundo te enseña que mostrarte tal y como eres es peligroso, la mente aprende a apagarse y esconderse bajo la depresión como refugio. La dictadura de la happycracia. La happycracia es un término creado por el psicólogo Edgar Cabañas y la socióloga Eva Illouz para analizar y criticar el discurso de la felicidad actual. Lo añado aquí como causa directa de la depresión por esa presión social moderna que te exige estar feliz, motivada, produciendo y sonriendo el 100% del tiempo. Esa corriente de positivismo tóxico que te dice que si estás triste es porque quieres, porque no decretas lo suficiente o porque te falta actitud. La happycracia invalida el dolor humano real, te hace sentir culpable por no estar bien, agregándole una capa extra de vergüenza y soledad a tu sufrimiento. Causas biológicas que no son cables rotos. Y por supuesto que el cuerpo influye, pero no como la psiquiatría tradicional te lo ha contado. Existen causas fisiológicas reales que pueden generar estos llamados síntomas
de la depresión y que muchos profesionales ni siquiera se toman la molestia de revisar, analizar. Por ejemplo, un problema de tiroides, deficiencias graves de vitamina D y B12, alteraciones hormonales drásticas como el posparto, inflamación crónica del intestino, enfermedades autoinmunes, estados de dolor crónico, una alimentación inadecuada, falta de descanso adecuado, exceso de estrés. Psicofármacos y la anestesia emocional. Muchas de las personas que he tenido el honor de acompañar en consulta, que han llegado a lo más profundo del sufrimiento y la tristeza, son justamente las que ya probaron de todo. Y con todo me refiero a años de antidepresivos, antipsicóticos, psicofármacos. Llegaron ahí porque alguien les sugirió que tenían que ir a psiquiatría y lo que era un desafortunado matrimonio, una historia con eventos traumáticos, un empleo con ambiente laboral tóxico, una separación de pareja, se convirtió en un calvario prolongado porque, según mi experiencia, eso hacen los fármacos. Tapan la causa, alargan la agonía y no resuelven el problema. Y un duelo que se pudo haber atravesado por menos de un año se convirtió ahora sí en un trastorno depresivo mayor, de 5 años o más. Porque eso hacen los fármacos, con todos sus efectos secundarios que nadie avisa. Eso es lo que ocurre cuando se anestesia el síntoma sin resolver la vida. Sumas a tu problema original toda la cascada de efectos secundarios que nadie te advierte y de los que hablé a profundidad en el video anterior. En la práctica clínica he visto una diferencia enorme. Al acompañar a alguien que llega con una tristeza profunda sin fármacos, es un proceso mucho más fluido, incluso más rápido, que acompañar a alguien que llega consumiendo pastillas, confundida y dependiente de estas sustancias, desconectada de sus emociones. Porque, digámoslo claro, los psicofármacos, sean antidepresivos, antipsicóticos, lo que sea, no curan la vida. Funcionan como un cubrebocas emocional, diseñado para que soportes y toleres un entorno que es completamente insoportable e intolerable, para que no llores y mejor produzcas, para que no te quejes y mejor le sonrías a los clientes, jefes y marido, para que no protestes, no te rebeles. Y sobre todo, para que no sientas. Si estabas atravesando una circunstancia difícil y se le sumó el impacto de los efectos secundarios de un fármaco, entiendo que las cosas se hayan complicado, pero quiero que sepas algo hoy. Incluso de ahí, sí hay un camino de salida. Mira esta lista por un segundo. Duelos de vida y de mascotas, ambientes abusivos, explotación laboral, agotamiento extremo, crisis de identidad, rechazo, la presión de la japicracia, desbalances biológicos reales. Y a todo esto, súmale que somos la única especie en este planeta que tiene que pagar por su propia supervivencia. Sí, porque en este mundo absolutamente nada es gratuito. Eso que dicen que lo que más se disfruta en la vida es gratis es un ideal muy bonito, muy romántico, pero falso. Hay que pagar para vivir, para comer, vestirte, tener un techo y cuidar de tu salud. Necesitas dinero. Nuestras necesidades más básicas de supervivencia hoy dependen directamente de tu capacidad económica. Tu economía es tu supervivencia. Esto por sí solo genera un estado de estrés constante, del cual muchas veces ni siquiera somos conscientes, porque literalmente, y te lo repito, sin dinero no vives. El sistema que hemos creado no me parece ni inteligente ni natural, me parece todo lo contrario. Sabiendo todo esto, ¿de verdad te parece que sentirte deprimida, deprimido, tener bajones es estar loca, loco? No lo creo. Tu tristeza y agotamiento demuestran que eres un ser humano de carne y hueso, sintiendo con todo tu cuerpo el impacto real de la vida. Pero, antes de que tires todo a la basura, afortunadamente hay muchas cosas que pueden cambiar
y muchas otras que son pasajeras, transitorias. No estoy diciendo que sea fácil, ni que solo con visualizar y manifestar basta, pero sí te digo que es posible. Una de las frases que más me ha rescatado a mí en mis propios momentos oscuros es cuando alguien me recuerda, esto también va a pasar. Y siempre, absolutamente siempre ha valido la pena esperar el siguiente capítulo por las personas que después conocí, lugares que descubrí y aprendizajes que me sorprendieron, por esas sorpresas agradables que aguardan a ser descubiertas. Entre las letras de un libro, debajo de una hoja seca en el camino, adentro de un telescopio que apunta a la luna, en el ritmo de una canción que te regresa a ti, en la garrita de tu mascota, esa visita llamada regalo inesperado, en la sonrisa de tu abuela al verte o en medio de las olas del mar. Por favor, espera al siguiente capítulo. Y como sé que tal vez te preguntas, bueno Carla, ¿y cómo le hago para salir de esto ya? Lo vamos a revisar con todo detalle y todas las herramientas prácticas posibles en nuestro próximo video. Si tienes alguna duda específica o quieres compartirme parte de tu historia o expresar lo que sea que haya movido este video en ti, déjamelo en los comentarios, los estoy leyendo todos. Y recuerda, si este contenido está siendo valioso para ti y quieres que la plataforma te avise de los siguientes videos, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte con quien más lo necesite hoy. Que eso hace que yo tenga un shot de dopamina y siga creando contenido para ti. Muestra tu amor por esta comunidad y nos seguimos viendo en este canal. Te mando un abrazote con mucho amorzote.